Bueno, buenos días. Muchas gracias, Belén, por esta invitación a compartir sobre Enrique Yo, mi abuelo. Yo soy argentina, mal escrito, eh, hija de Sara, yo de Crito, que es la segunda hija de Enrique Yo. Enrique Yo era un empresario argentino que tuvo 9 hijos. Su vida empieza en el Ritz de París, nace en París porque su padre era un empresario, al igual que su abuelo Ernesto Tornquist era un empresario muy fuerte de Argentina, que de hecho fue garante personal del gobierno argentino en su momento. La madre de Enrique era Sara Tornquist, hija de Ernesto Tornquist, y el padre era Alejandro Enrique Yo, que venía de una familia escocesa. Él era, no creía en Dios él, pero su madre sí. De hecho, también tenía un tío sacerdote. Bueno, el tema es que en París nace porque el padre estaba trabajando allí en la empresa familiar de los Tornquist, como representante en la casa Tornquist en Europa, así que viajaba un montón, por eso estaban allí en París. Lo acompañan en el nacimiento, la abuela, también la abuela del lado Tornquist, con su tía y Elsa, Jode Pierson también la acompaña. Fue muy bien recibido, ya había nacido su hermano Alejandro también, Alec, allá. Esperan el bautismo para venirse a Argentina, se bautizan en la Madeleine y se vienen a Argentina. A los 4 años de Enrique, su madre se enferma y antes de morir le pide a su marido, que como les dije no creía en Dios, que los eduque en la fe católica. Ella era muy creyente. Entonces, inmediatamente su marido, haciendo honor, digamos, con mucho dolor también de la pérdida de su mujer, los educa a los 2 hijos, los manda a un colegio católico, cristiano, y su tío y distintos sacerdotes los hace muy presentes en la familia, aunque él no creía. Enrique era también muy mimado por sus tías abuelas del lado Tornquist y del lado Yo, que, bueno, lo cuidaban mucho y, bueno, el papá viajaba un montón, con lo cual ese sostén de esas grandes mujeres lo sostenían muchísimo. Y también se vuelve muy mariano también, ¿no? Muy con esta formación religiosa. Su papá quería que él lea libros de héroes del mundo. Él leía muchísimo, era muy inteligente. Y cuando encuentra las biografías de santos, él se da cuenta que los santos eran héroes mucho más importantes que cualquier héroe, digamos, de batallas o héroe terrenal. Entonces él empieza a tener esa mirada trascendental, ¿no? Y escribía muchísimo, era muy, muy profundo. Muy joven, a los 14 años, él quiere salir de esa comodidad que él tenía, de esos mimos que él tenía constantemente, y pide entrar a la escuela naval. Era el más chiquito de todos, lo dejan entrar igual a los 14 años para él forjar su carácter, para ser un poco más fuerte y menos mimado, menos malcriado como él se sentía que estaba. Encima tenía también una institutriz, Juana Cornell, que lo quería muchísimo, que el padre al morir su mujer, Sara, la llama, ella con un espíritu de mucho amor, deja incluso un compromiso, se estaba por casar para dedicarse a cuidar a los 2 hermanos yo. Bueno, en la escuela naval él lo sufre bastante, ¿no? Porque tuvo mucho bullying, él pensamos que era muy chiquitito, era de los más chicos y ahí suele hacerse, digamos, hacerlos pagar el suelo de piso, ¿no? Cuando entran, y además él rezaba todas las noches, arrollado en la cama, así que fue muy burlado
y sin embargo muy fuerte, ¿no? Estaba muy sostenido en esa fe y en esa mirada a Dios y ese vínculo con Dios, que tan sostenido por eso que quienes mismos los burlaban después fueron los primeros conversos que hablan y hacen testimonios sobre Enrique. Tuvo ahí muchos años y llegó a ser oficial. En el medio conoce a mi abuela, a Cecilia Bunge, se enamoran y mientras él estaba allá en la Marina se escriben cartas que se pueden leer en el libro Cartas de Amor, que todos los libros están digitalizados, unas cartas lindísimas donde empiezan a sentar las bases de ese proyecto familiar que quieren construir juntos. Mi abuela a veces decía, uy, pero qué espiritual, ¿no será que quiere ser sacerdote? Le hablaba mucho de Dios. Y ella, por supuesto, muy enamorada también de la cercanía de Enrique con Dios, empiezan a construir juntos. Y Enrique en ese momento hace un plan de santidad. Él dice, bueno, yo tengo que llevar a Dios a otras personas que no lo tienen, porque yo lo he recibido y este regalo no me lo puedo guardar. Y hace un plan de santidad en función de lo que él, del camino, así como cuando él como marino dice, el barco para que llegue a buen puerto tiene que tener un plan de navegación. Para llegar a la santidad tenemos que proponernos y hacer ese plan con el destino muy claro de a dónde queremos llegar. Hace un plan de santidad y en las cartas se lo empieza a compartir a mi abuela, ¿no? Entonces van y vienen las cartas. Mi abuela ahí, bueno, por ejemplo, el ayuno, mi abuela le dice, no, pero si vos haces ayuno te vas a morir de flaco, eso sacalo. Bueno, pero ese plan de santidad era un plan que tenemos hoy todos al alcance de la mano. Los invito a leerlo, está en ese libro de Cartas de Amor en el capítulo de Peldaños, un plan muy viable que él empieza, digamos, a pulir. Mi abuela, una de las cosas que le agrega es el rosario todos los días, así que lo hicieron juntos con el apoyo de ella. Estaban los sacramentos, la dirección espiritual, que es la confesión, ¿no? Y hablar de todo lo que a uno le pasa con un director espiritual, las oraciones durante el día, bueno, la Eucaristía como centro. De hecho, él iba en la Marina a la misa todos los días, a la mañana tempranito, se levantaba más temprano que todo el mundo para poder ir y caminar kilómetros para llegar a una iglesia. Y los domingos, que era el día que toda la Marina se juntaba en la misa, como el capitán, o no sé cómo se llama, el manda más, decía que no comulguen los marinos, que no comulguen porque eso iba a hacer demorar muchísimo la misa. Bueno, Enrique iba y comulgaba, ¿no? Porque él realmente estaba muy centrado en Cristo, entonces, y en la Eucaristía, ¿cómo no iba a comulgar, no? Bueno, lo miraban obviamente mal, lo retaban, pero él seguía y después, bueno, nada, cada vez más personas empezaron a ir también a recibir a Jesús en esa misa, esos domingos. Bueno, fue difícil ese noviazgo a la distancia, pero a la vez nos permite hoy conocer todo lo que él vivía, la espiritualidad. Leía, como les decía, muchos libros de santos. Hay muchos santos que él tenía muy presentes en su vida. Se ve que esta comunión de los santos también lo ayudaban a él. La Virgen, siempre su socia, hoy que es el Día de la Virgen de Guadalupe, bueno, ella estuvo muy presente en todo. Se casa con Cecilia, bueno, que ahí también hay una anécdota que casi no lo dejan ir al casamiento y Enrique decía, bueno, vayan, háganlo igual, y por supuesto mi abuela dijo de ninguna manera. Bueno, al final lograron perdonarlo cuando se enteraron que era el casamiento y bueno, pudo llegar en tiempo a su propio casamiento. Él tiene su primer hijo estando en la Marina, cosa que a él le duele muchísimo. Por eso empieza a pensar esto en el llamado de Dios, ¿no? De qué es lo que, y recibe también como una misión, una conversión, una misión muy grande de llevar a Cristo a los obreros, porque él veía en esa época
era una época de la industrialización, donde la brecha entre, bueno, digamos, los empresarios, los industriales y la gente que venía del campo a trabajar era muy grande y se trabajaba también en condiciones muchas veces inhumanas. Entonces él dice, yo tengo que ir a hacer algo, recibe un llamado de Dios para eso, y lo habla con un sacerdote en uno de estos viajes en la Marina, y el sacerdote le dice, vos podés hacer mucho más bien en el mundo de los empresarios que siendo un obrero. Entonces, tu misión va por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pide ahí la baja en la Marina. Bueno, eso lo pueden leer también en la historia, cómo fue, porque fue muy lindo, se había ganado, le había llegado tan alto por su forma de trabajar, y en la Marina que se ganó un viaje de estudios a Estados Unidos, y él cuando ve esta misión que él tenía era allá, entonces pide ahí la baja y devuelve toda la plata que el gobierno argentino por estar en la Marina le había dado para estudiar allí. Pero fue un proceso de un llamado de Dios importante. Cuando él vuelve, empieza a trabajar en las cristalerías Rigoló, una empresa de vidrio muy importante que había sido fundada por la familia de su mujer, Cecilia Bunge Fourbel Rigoló, o sea, por los Rigoló que venían de Francia, que, bueno, nada, trajeron la industria del vino, del vidrio, las primeras máquinas de vidrio, y empieza a trabajar allí, y empieza a trabajar como uno más. Por supuesto, él quería ser obrero, con lo cual él se acerca mucho a hablar a ellos, a entenderlos, a conocer todo, ¿no? Primero tiene esta formación en Corning Glass, que era una de las accionistas en Estados Unidos. Allí nace mi madre, en Corning Glass, en Estados Unidos, donde él se prepara mucho, estudia mucho, ¿no? Él siempre estudiaba, buscaba aprender de todo. Bueno, por supuesto, estudia todo sobre la industria del vidrio para poder volver y traer todos esos conocimientos a la Argentina. Vuelve a Argentina, bueno, con sus 2 primeros hijos, y trabaja en Rigoló, abriendo una nueva cultura del trabajo, ¿no? Donde él se acerca a conocer a todos los trabajadores, a pensar en el desarrollo de los trabajadores, en ese trabajo que parecía tan monótono. Él les empieza a dar un sentido, el por qué es tan importante el trabajo de cada trabajador. Empieza a ver cómo mejorar las condiciones de vida de cada uno de los trabajadores, de sus familias, les pregunta por sus familias, por sus casas, digamos, empieza también a ver, bueno, la situación también de los hornos con mucho calor, qué hacer. Empieza a trabajar allí desde muy abajo, pero muy cercano a todas las familias de esa comunidad empresarial. Él tiene una visión muy fuerte de que la empresa no es solo para ganar, para la eficiencia económica, sino que es multidimensional, ¿no? Que es para el desarrollo de toda una comunidad donde están no solo los accionistas, sino también los que trabajan allí, están las familias de los que trabajan allí, están los clientes, digamos, quienes reciben los productos, y él en esto también tenía una visión. Bueno, el vidrio, había mucha gente que no tenía platos ni vasos, entonces empieza con esta visión de cómo puedo aportar también a la sociedad con productos de calidad para que más gente pueda acceder también a esta calidad de comer sanamente con vasos de vidrio y platos de vidrio. Tiene una mirada muy, muy integral, y donde, bueno, por supuesto no niega que hay una variable económica que tiene que ser, tiene que generar dinero la empresa, pero él piensa en ese dinero al servicio de toda la comunidad, ¿no? También de los proveedores, y también piensa en la competencia. Voy a hablar una anécdota sobre la competencia también en un momento. ¿Qué pasa? Y empieza a escribir sobre este tema. Y el episcopado en ese momento está la Segunda Guerra Mundial, y pide ayuda el episcopado europeo al episcopado argentino, y él organiza la ayuda de alimentos con otras personas a Europa.
empiezan a ver también empieza a incidir en el mundo de los empresarios, empiezan a juntar cajas de comida, y cómo llevar esto del servicio a todos los seres humanos también desde el mundo de la empresa más organizadamente. Y ahí se empieza a gestar la ACDE. Él es uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Argentina, que ya tenía en Europa UNIAPAC y en distintos lugares, y empieza a conversar con los otros empresarios. Se dificulta, tardan varios años en crear, en fundar esta Asociación de Cristianos y Dirigentes de Empresas, entre otras cosas porque también, por ejemplo, el de cómo las cosas buenas, esta organización de las cajas de alimentos que las llevan, digamos, a través del episcopado, y las juntan y las donan los empresarios argentinos, resulta que en el gobierno de Perón, empieza a poner en las cajas, Perón cumple, estas cajas de alimentos son de Perón, y muchos de los empresarios dicen, esto no va, esto es un engaño, esto no es verdad, y es verdad que no era verdad. Pero Enrique dice, bueno, pero si nosotros no mandamos estas cajas, va a haber mucha gente que va a morir de hambre allá. Así que él sigue y, bueno, algunos empresarios se dan de baja de esta misión, pero otros continúan. Bueno, ese es el origen también de la ACDE. Y también, bueno, está también en la fundación de la Universidad Católica Argentina como primer tesorero. Estaba muy preocupado también porque en la educación, y especialmente en la educación también universitaria, esté también Dios, el Evangelio presente. Ese llamado del episcopado es un llamado del Papa León XIII, ¿no? A la Argentina. Y él lee la encíclica y él también tiene ahí un llamado muy fuerte, la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y empieza a escribir también, y el episcopado incluso le pide ayuda también sobre la implementación del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia al mundo empresario, ¿no? Con esta visión muy social, ¿no? Muy también, como les decía, de unir lo económico, pero con esa mirada del desarrollo integral de todas las personas de la comunidad empresaria. Y bueno, y ahí entre las anécdotas de la empresa hay varias también muy lindas, porque bueno, también los testimonios que hablan de la vida de Enrique, muchos son de Rigoló, de empleados, de pares, porque él tenía esta visión tan cristiana que sorprendía a todos y que muchos no estaban de acuerdo. Entre ellas hay una muy linda que, bueno, muchas son todas muy lindas, pero bueno, hay una que uno de los pares le dice, bueno, ¿por qué no fundimos a la competencia con estas botellitas verdes? En este momento que está tan difícil, empezó a aparecer la industria del plástico, las empresas, las cristalerías empezaron a reducir y no le iba tan bien. Entonces era un momento, bueno, esta sería la solución, le dice, ¿no? Y él cuando le dan esta alternativa, él dice, pero si nosotros hacemos esas botellitas, que las podemos hacer, obviamente tenían todo para hacerla, se va a fundir esta otra empresa y van a quedar muchas familias sin trabajo y eso no le va a hacer bien a la comunidad, no le va a hacer bien tampoco al país y tampoco nos va a hacer bien a nosotros. Como él esa mirada también de cuidar esa comunidad más allá del propio interés, que en ese momento parecía como la única solución. Bueno, esa empresa hoy, en algún momento era una empresa chiquitita, de la familia Catorini, hoy es la dueña de Rigoló. Así que quizás Rigoló no existiría si él no hubiera pensado en esa familia, en esa empresa, en esas familias, digo, ¿no? Cómo son las vueltas de la vida. Muchos ejemplos de allí. Él se acordaba de todos los empleados, 4.000, más de, no me acuerdo, perdón chicos, pero muchísimos empleados, pero en un momento la accionista Corning Glass, como estaba esta época difícil, manda para que se echen a 1.200 empleados. Él ya estaba enfermo, acá es otra anécdota muy linda. Él ya estaba enfermo y, por supuesto, dice que él no apoya esto.
viaja a Estados Unidos y les dice también por escrito y también personalmente, que si echan a una sola persona, él renuncia, ¿no? Con una fe enorme. Mi abuela decía, yo no tenía la fe que él tenía, porque imagínense, renunciando, el enfermo dejaba a sus 9 hijos, ¿no? En banda. Le decía, ¿con qué fe tenía? Yo no tenía esa fe. Totalmente confiado en Dios, él va y defiende el trabajo de todos esos empleados y creativamente presenta una alternativa, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, que, bueno, sigan trabajando en una cooperativa y acá hacerlos, no sé, pintar, hacerlos mantener tal cosa. Y durante ese año, esa Rigoló digamos, sigue dando trabajo, además habla también a los trabajadores y les dice, bueno, vamos a ajustarnos un poco el sueldo, pero todos vamos a seguir trabajando, así que hace también un ajuste del sueldo de toda la empresa. Lo impresionante también es cómo este bien mayor que él veía, que era también en esa mirada trascendental y de Dios en la empresa, al año siguiente viene una empresa muy importante de gaseosas y le pide botellitas para esa gaseosa, ¿no? Miles y millones, con lo cual Rigoló tenía la posibilidad de dar cuenta ese producto que estaban necesitando. Si hubieran echado esos 1.200 empleados, no lo hubieran podido hacer, porque la industria del vidrio es muy, muy compleja y necesita de una capacitación muy larga, muy especial. Piensen que el vidrio caliente hierve a no sé cuántos grados y se necesita gente capacitada y calificada para poder hacerlo. Así que gracias a eso la empresa Rigoló no solo siguió adelante, sino que le fue muy bien económicamente y bueno, esto le mereció además el felicitado también, por supuesto el apoyo y el agradecimiento de los accionistas de la Corning Glass. Así que bueno, esa es otra historia lindísima. Hay otra historia también, muchísimas anécdotas de la empresa, pero bueno, cuando él se estaba muriendo, él le piden sangre, le agarra un cáncer fulminante muy, muy joven, en el año 57, y le piden donación de sangre. Bueno, ese día van como 400 empleados de Rigoló a donar sangre, hay cola, la gente empieza a preguntar, pero ¿por qué está cola? ¿Qué está pasando? Bueno, donan la sangre para Enrique, ese día van a trabajar, por supuesto, cuando donan sangre pueden ir a trabajar, van todos a trabajar, un amor enorme hacia Enrique. Y Enrique vuelve a la empresa y dice, ahora estoy muy feliz porque tengo sangre obrera en mis venas. Tanto amor tenía por cada una de las personas que bueno, él le comparte, ahora soy muy feliz, obviamente muy, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido, siempre muy alegre, muy agradecido de la vida. Bueno, y hay muchísimas anécdotas en la empresa, con lo cual hay muchos también de los sindicalistas. El sindicato de la industria del vidrio, perdón, era muy, muy, muy también fuerte y en general no había diálogo, ¿no? Y él trabajaba mucho en el diálogo y constantemente los escuchaba. Y mamá se acuerda que iba a la casa, los invitaba a los sindicalistas y les decía a los chicos, los presentaba a cada uno de los hijos y decía, estas son las personas que más se ocupan en la empresa de que les vaya bien y el desarrollo de los trabajadores, son las personas más importantes y mamá decía, para mí eran los héroes más importantes por cómo Enrique hablaba de ellos, ¿no? Se sentían muy reconocidos, muy escuchados y también muchos testimonios hoy también son de ellos, ¿no? De los sindicalistas. Un momento también que los empresarios llegaban a la empresa mirando para abajo, así que no querían ver a nadie. Él iba mirando a cada uno, iba escuchando a cada uno y les preguntaba por los problemas, por lo que estaban pasando, o nada más de por las familias. Él constantemente iba escuchando y haciendo que cada una de las personas que trabajaba ahí se sienta parte importante de esa empresa, los hacía entender por qué era tan valioso su trabajo. Cuando viajaba, por ejemplo, también preguntaba qué necesitaban de Estados Unidos cuando viajaba por trabajo y mi abuela nos contaba
que siempre tenía que ella hacer después las diligencias, decía, ¿por qué les dice que les voy a comprar? O sea, y que venían con un montón de cosas, y que Enrique le decía que ellos no tenían la oportunidad de viajar y que ellos sí, entonces que era importante hacerlo. Siempre hacía ver lo importante de las cosas. Como les decía, la familia no era muy creyente y los blindaba a los hijos a mamá. Mamá siempre cuenta que cuando alguien de la familia se burlaba del evangelio o de las creencias, de que digamos que, bueno, vos rezá que, para que funcione el auto, a ver si va a andar, ese tipo de cosas. Bueno, tenían ese tipo de burlas y mamá iba y le decía a su papá, Enrique, mirá lo que me están diciendo, y en vez de Enrique enojarse, decía, recemos por ellos. Y decía mamá que la blindaba porque ella, en vez de pensar mal en la otra persona, rezaba como si fuera, bueno, que esa persona, al estar lejos de Dios, todas esas cosas o esas maldades que pudiera llegar a tener o hacer eran por causa de eso, entonces que había que rezar mucho más, ¿no? Como la blindaba. Y contaba que abuela también quería que Enrique critique y critique a alguien de la familia, como les decía, venía de una familia muy poderosa, que, bueno, la empresa familiar, que con muchos temas, y bueno, abuela quería que critique y abuela y Enrique, en vez de decirle, también te decía abuela, en vez de criticar, decía, bueno, recemos por ellos, vos sabes cómo son, recemos por ellos, recemos por tal, y todas las noches rezaban por todas esas personas, con lo cual sí vivió en un mundo también muy humano, de muchas dificultades, pero muy sostenido por la fe, por la Eucaristía, los sacramentos, la confesión, la oración, el Evangelio, tenía el Evangelio en el bolsillo, dedicaba todos los días a leer un rato del Evangelio, escribía mucho también. Esta espiritualidad se pueden ver en los libros, que los invito después a subirse a la página Enrique Shaw, S-H-A-W, era un apellido escocés, porque su familia venía de Escocia. Eh, y ahí están todos los libros en español, en inglés, pueden acceder, hay videos también, hay un documental, más de un documental, alguna película, así que los invito a leerlos. Así que bueno, testimonios muy lindos ahí, otros testimonios, por ejemplo, de la familia que iban, por ejemplo, a la playa. Esto también nosotros vamos a Pinamar porque es una playa fundada por el papá de mi abuela, por el Jorge Bunge. Es una ciudad en la playa, en la costa argentina. Jorge Bunge era, bueno, arquitecto, ingeniero y hace esta ciudad. Entonces iban todos los veranos a Pinamar, nosotros seguimos yendo. Y en Pinamar decían que era como el flautista de Jamelín, que iban todos detrás de él siempre alegre, los hacía correr, respirar hondo, meterse al mar, pasar las olas, la rompiente, que venzan el miedo. Eh, También en esa época no había bañeros, estas personas que cuidan que nadie se ahogue, así que lo llamaban mucho Enrique para que vayan y saque a alguno, saque a otro. Hay muchas historias muy lindas. Una vez había un adolescente que se fue en tabla bien hondo, bueno, era la noche, no habían vuelto, y bueno, lo van a buscar a Enrique, ¿qué hacemos? Entonces Enrique va y saca su auto, lo llevan a la playa, lo empujan y ponen las luces mirando desde la costa al mar para que ese adolescente pueda volver, sepa dónde volver. Era un adolescente con su padre, eran dos personas. Bueno, entonces empiezan todos, también los vecinos, a llevar sus autos y bueno, y empiezan a prender las luces para que puedan volver. Ese tipo de cosas muy humanas, la gente que lo conoció, porque mi abuelo murió cuando mi mamá, que la segunda más grande, tenía 16 años, o sea que murió muy joven, pero toda la gente que lo conoció recuerda mucho de su amabilidad, de cómo los miraba, los escuchaba, esto de frenar y ver en cada persona toda la riqueza, y ver a Dios también, ¿no? Él en sus escritos, entre las cosas que ponen, es que esos defectos, esas que tenemos todos, que Jesús murió por esas cosas, por esos defectos, que Jesús murió en la cruz. Entonces él veía
el sentido de eso, ¿no? Y de amar también y aceptar esos, y rezar también por esos defectos. Si Jesús murió, ¿qué puedo hacer yo, no? Bueno, y entonces, bueno, ese tema también de cómo vivir las dificultades con mucha, mucha fe. Él veía constantemente a Dios en los demás, ¿no? Y en las dificultades de los demás, y rezaba también por los demás, obviamente no con una inocencia negando la realidad. Él no le gustaba nada mentir. De hecho, mamá cuenta que, no me acuerdo si era Papá Noel, que mamá quería que le diga que Papá Noel existía o que los Reyes Magos existían, y que una vez alguien le preguntó, bueno, ¿y cómo llegaron los Reyes Magos acá? Y él dice, bueno, de la misma manera que llegaron, digamos, de dónde vienen, como que no mentía de Papá Noel. Obviamente que, bueno, no les hizo creer de Papá Noel, y mamá seguía insistiendo que sí, que existía, y de alguna manera él respetaba siempre la verdad, ¿no? En todo sentido. No le gustaba nada la mentira, así que era muy, muy transparente con todos, ¿no? Con las personas. Eh, Cuando estaba muriendo, su papá y su suegro quieren que vaya a Lourdes a rezar, digamos, por la sanación, ¿no? Y Enrique dijo, no, de ninguna manera, esa plata tiene que ir a los que necesitan. Bueno, le sacan igual el pasaje y van para allá. Y Enrique pide, que su abuela también me decía, yo no entiendo cómo no pidió por su sanación. Enrique pide por la conversión de su papá, especialmente, ¿no? Por la conversión de su papá. Y Enrique en algún momento escribe sobre esa lucha que tenía su cuerpo, y dice que esto es también por la conversión de su padre. Mi abuela decía, yo no tenía esa fe, lo reté muchísimo, como que no lo terminaba de entender por qué no había pedido por su sanación, ¿no? Y bueno, su papá termina convirtiéndose también, ¿no? Y su suero, estas cosas que valen más que todo, ¿no? Que todo, que es la unión con Dios, esa trascendencia. Pero bueno, como les decía, él primero se propone ser santo, no es que esto es tampoco tan fácil, y en ese plan de santidad pone todos esos medios, esos pasos, esas estrategias que están al alcance de todos, ¿no? La Iglesia, ¿por qué hace estos procesos de canonización de algunas personas que vivieron santamente y muy unidos a Dios? Justamente para mostrarnos que es posible vivir en la tierra, vivir el Evangelio y vivir esa unión con Dios y esa mirada de Dios, y de llevar el reino de Dios a todos los rincones, con ejemplos humanos que para nosotros, que somos tan humanos, quizás nos mueve mucho más entender cómo hablar bien a una persona, preocuparse por esa persona, que quizás que nos hablen de la virtud de, no sé, de la caridad, ¿no? Había también, por ejemplo, un ejemplo muy lindo de que había una persona de calle en la puerta de Rigoló, que cada vez que él venía, él iba, interrumpía todo y la llevaba a un lugar donde le den de comer, donde le den ropa, baño. Él siempre muy, muy humano en todo sentido, ¿no? Y siempre interrumpía todo. Mamá decía que los hacía sentir que eran como los más importantes, que nunca nadie, cuando ella era chiquitita, se agachaba para escucharlos, y que Enrique se agachaba, se ponía como de cuclillas o rodillas para escucharlos, ¿no? Y que cuando llegaba a su casa era pura alegría, con lo cual no traía los problemas que sí tenía muchísimos, no traía los problemas del trabajo, sino que trataba de llevar a Dios a todos, ¿no? Y de llevar ese amor que él recibía de Dios a todos. Y su socia, la Virgen, cuando tenía problemas muy, muy grandes, él decía, bueno, hay que ir a la Virgen de Luján, que es una Virgen que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, y iba caminando, rezando por ese problema para que se solucione, a la Virgen de Luján, a rezarle. Él consultaba todo, decía que la Virgen era su socia. De hecho, uno de sus escritos es 100% sobre la Virgen. Hay un librito ahora publicado sobre la Virgen de Enrique,
Todos los días hablaba muchísimo con ella y le pedía asesoramiento en las decisiones más importantes. Otra cosa linda que a mí siempre me cuesta es el examen de conciencia a la noche, ver cómo estuve con la presencia de Dios, cómo estuve con las personas, llevando eso, llevando a Dios a las personas que por ahí no lo tienen. Él, de hecho en alguna de las cartas, cuando su papá le decía, uy, ustedes que son, que creen en el Evangelio y esos rezos tan tristes, y Enrique le contestaba, no hay nada más alegre, más feliz que vivir esto, el Evangelio en la vida. Y es verdad porque él desparramaba esa alegría, ¿no? Por eso le dicen el apóstol alegre, porque llenaba de Dios, de amor, ese amor que él se abría a verlo, a sentirlo en cada cosa que pasaba. Mamá contaba que cuando veían algo lindo, gracias Dios mío, o Señor mío, Dios mío, agradecía mucho todo. Él era muy de ver las cosas, todas las cosas buenas que pasaban. Y bueno, como les decía, la misa todos los días, mamá, y hay muchos testimonios también que se acuerdan que después de la misa se quedaba rezando también y abrazaba a todos sus hijos ahí frente a la Virgen, y los hacía rezar, y rezaba, alma de Cristo, santifícame, y el miradme a mi mamá o en Jesús, con todos, y mamá cuenta que sentía ahí la presencia de Dios tan fuerte, ¿no? Rezaban el rosario todos los días también en familia. Qué lindo poder llevar a Dios a ese tesoro que tenemos los cristianos, que hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? También esa generosidad, ¿no? De darse todo y dar todo, ¿no? Todo, y lo más importante, ¿no? Darlo a Dios. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, nada, esto de las web, de las redes, que yo acá las tenía anotadas, enriqueshow.com, pero las redes las pueden ver tenía Instagram. Yo les recomiendo que busquen Instagram. También le puedo mandar, Belén, cuando terminemos la cita, te puedo mandar también los libros, porque por ahí alguien te los pide. Pero bueno, métanse, como les decía, en instagram.com, Enrique Yo Oficial, en facebook.com, Enrique Yo Oficial, y la página web que es Enrique Yo, que ahí está todo como les decía, está en castellano, en inglés. Pueden ver ahí que es enriqueyo.com la página web. Ahí, nada, pueden ver todo lo que quieran de Enrique, de la vida, y bueno, hay unos videitos muy lindos. Acá en Argentina estamos rezando mucho porque el proceso de canonización es un proceso largo y estamos ahora en la etapa, o sea, ya pasó la etapa de las virtudes, se analizaron, no sé, como 50 cajas de papeles, testimonios enormes que pasaron de Argentina, pasaron al Vaticano. Pasó la etapa de las virtudes, de declarar que es venerable porque vivió las virtudes de un grado heroico y con una entrega, digamos, a Dios en todo momento. Y ahora están en el proceso de la causa del presunto milagro, que en enero del 2025 se aprobó la fase de los médicos, que son médicos que no tienen que ser, digamos, necesariamente de la iglesia, y que tienen que demostrar que este presunto milagro no tiene ningún tipo de explicación médica, sino que es inexplicable por la ciencia, por la medicina. Es decir, por ejemplo, una curación de algo que recibió medicamentos no pudiera ser nada, bueno, que tiene que ser inexplicable. Entonces pasó esa etapa de los médicos, después en junio pasó por la etapa de los teólogos, que también es otra etapa difícil porque tiene que demostrarse que solamente le pidieron a Enrique y no le pidieron a otros santos. A veces uno suele pedir a varios santos, ¿no? Porque la intercesión de los santos, por supuesto, es la comunión de los santos que rezamos en el credo, que ellos interceden por nosotros, así como, bueno, la Virgen, para que Jesús obre milagros en nosotros y en, ¿no? en nuestras vidas. Pasó esa etapa ya teológica y ahora el 16 de diciembre, es decir, el martes próximo,
se juntan los cardenales y obispos en la ordinaria de obispos y cardenales, donde van a analizar, obviamente, y darle, Dios mediante, bueno, ese cierre para que pase ya a manos del Papa para su firma. Lo lindísimo de este Papa, y ahí voy a contar otra anécdota, que Enrique, bueno, muy, muy, muy centrado también en la doctrina social de la Iglesia. De hecho, su conversión pasa por ahí, por la doctrina social de la Iglesia en el mundo de la empresa, que hay un escrito que el cardenal hoy Poli en su momento admiraba mucho de los distintos, digamos, del episcopado argentino sobre la doctrina social de la Iglesia en la empresa. Y bueno, nada, nadie creía mucho esta posibilidad de que sea posible un empresario santo, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia argentina, bueno, mucho no analizaba el caso de Enrique, ¿no? Y el postulador, el primer postulador, Juan Cabo, que también era una persona muy, muy santa, muy, muy buena, va a insistirle muchísimo a Bergoglio en su momento y al cardenal Poli para que, bueno, analicen el caso, la vida de Enrique. Entonces, bueno, Poli, más que por creer, por la insistencia de este primer postulador, va a la casa de mi abuela tenía todos sus papeles con llave, no quería que las cartas, todo, gracias a eso es que se mantienen también. Hoy están en la Universidad Católica, hizo una donación a la UCA, la Universidad Católica, quien hoy, digamos, guarda todos los papeles y pertenencias de Enrique. Y cuando abre el ropero, uno de los primeros que ve son manuscritos de este documento que él admiraba un montón. Él es un historiador muy importante en Argentina y no puede creer que había estado en las manos de Enrique. Así que bueno, a partir de ahí que ve a Enrique, de ahí entiende también, claro, por qué estaba escrito tan bien para los empresarios, porque había estado él ahí eh, escribiéndolo, ¿no? Y entonces lo que quería decir que qué lindo hoy tenemos al Papa, León XIV, que tan centrado también, ¿no? En esta pata de la doctrina social de la Iglesia, que es una riqueza que tenemos también en la Iglesia Católica, de nuestro episcopado, de nuestros obispos, de nuestra Iglesia, que se sienta, digamos, a analizar y estudiar cómo vivir el Evangelio en la vida, ¿no? Y en las distintas instancias de la vida, con las distintas situaciones actuales de la vida, ¿no? Porque la vida obviamente va evolucionando y va cambiando. Y Enrique trabajó muchísimo eso, de cómo vivir la vida que él le tocó, ¿no? En una empresa, en una Argentina, en una familia con dinero, cómo vivir todo eso que él tenía, todos esos talentos, toda esa situación histórica al servicio de Dios, ¿no? Para el reino de Dios. Y bueno, ahí es el llamado que tenemos todos a la santidad desde el bautismo, de ver cómo vivir el Evangelio en la vida que nos toca, ¿no? Y que estos testimonios, como el de Enrique, nos muestren que es posible, ¿no? Y que es posible que si nosotros nos unimos mucho a Dios, a la gracia, a la iglesia, a los sacramentos, que no lo hagamos solos, ¿no? Porque, bueno, la dirección espiritual es importante unir también a otros y llevar a otros, porque este tesoro tampoco lo podemos guardar, llevar ese evangelio a otros. Y estudiar mucho también. Enrique estudiaba muchísimo, leía un montón, como le decía, Doctrina Social de la Iglesia, que tenemos ahí una riqueza enorme. ¿Qué es esto? Llevar el evangelio a la vida. Por supuesto, leía muchísimo el evangelio y muy centrado en la Eucaristía. Uno de sus escritos es Eucaristía de Vida Empresaria. Está en el libro Y Dominar la Tierra, que para todos los empresarios los invito a leerlo porque te cambia totalmente la mirada de todo lo que hacemos en el mundo del trabajo. Y también esto de que, bueno, no necesitamos los que tenemos la vocación del mundo laico, podemos llevar a Dios en este mundo, que no es algo separado, la vida
digamos, en distintos roles que la vida después en la iglesia. Nuestro mundo, nuestro llamado es a la santidad en medio del mundo. Por supuesto, estamos sostenidos por mucha gente que hoy reza, digamos, en el mundo de la iglesia llamada más a la alabanza, a la adoración, como son, las monjas que están en eso, o bueno, tanto que ellos nos sostienen, pero nosotros también podemos rezar muchísimo más y vivir esa vida humana con esas necesidades humanas, unir esa vida terrenal con la vida, digamos, que por la cual Dios nos ha puesto en la tierra, ¿no? Con esa misión, conocernos. También ahí en los escritos de Enrique hay uno muy lindo de las bienaventuranzas y también de los talentos, que es muy linda la parábola de los talentos y la parábola de las bienaventuranzas del Evangelio, y cómo llevarlo, o sea, leerlo una y otra vez para llevarlo a la vida de uno, ¿no? Para ver qué es lo que Dios le ha dado a cada uno, porque cada uno somos distintos, únicos e irrepetibles. Cómo llevar ese evangelio, cómo llevar ese don, tantos dones que hemos recibido y que seguimos recibiendo cada día, cómo decirle sí a Jesús, que nos espera todo el tiempo, nos está esperando todo el tiempo, cómo decirle que sí y cómo poder llevarlo a los demás. Así que bueno, este es el testimonio de él, de Enrique Yo, que a mí me movilizó muchísimo en la vida. Tuve desde chiquita muy presente un Dios muy alegre, muy amoroso, obviamente no sin dificultades. Me acuerdo con una prima que éramos chiquitas y decíamos, bueno, cuando queríamos hacer alguna cosa mala, mirábamos para arriba, íbamos juntas al colegio, vacaciones juntas. Acordate de Dios, ¿no? Bueno, sí, en la vida muchas veces somos como niños que nos quedamos jugando a la pelota y no vemos más allá, pero bueno, tratar de tener también esas herramientas como ese plan de Santiago que se hizo Enrique, de acordarnos de Dios en nuestra vida, ¿no? En cada momento de nuestra vida, en cada dificultad. Él escribe mucho también sobre el dolor. Uno de sus hijos, mi padrino, José María, tuvo dos de los hijos que tuvieron temas de salud importantes, pero bueno, iba a contar de mi padrino, que le habló mucho, mucho del sentido de la cruz, del sentido del sufrimiento, ¿no? Unirnos a transformar ese dolor en esperanza, centrados en la resurrección de Jesús, ¿no? Que vino a transformar esa cruz en gloria, ¿no? Cómo llevar esa gloria a las dificultades y transforma todo, ordena todo. El tema de entender que esos sacrificios que tengamos, esas dificultades, son para gloria de Dios también, y que Dios triunfa, ¿no? Que no significa que lo neguemos, que estamos pasándola mal o que está pasando esto, tal dificultad, pero que lo pongamos en las manos de Dios, que no, que Él triunfa, que Dios triunfa. Entonces también nos hace cambiar y ordenar toda la mirada, y quizás esa ansiedad, ese miedo, ese temor se transforma en esperanza, ¿no? Que es, bueno, sé que estoy pasando esto, sé que estamos pasando esto, pero Dios no nos abandona a ninguno, a ninguno. En una parte del Evangelio habla, ¿no? Que hasta el último pelo conoce de nosotros, que confiemos en Él, ¿no? Que confiemos en Él, que nosotros solos no podemos. Hay otra parte del Evangelio muy linda, que es el tema este de los ricos, que no pueden pasar por, digamos, es tan difícil entrar al cielo como un camello pase por el ojo de una aguja, pero para Dios no hay nada imposible, termina diciendo, ¿no? Quedémonos con para Dios no hay nada imposible, y de hecho el caso el testimonio de la vida de Enrique, de que era una persona con recursos económicos, un empresario, sería el primer empresario santo en la historia de la iglesia, y que fue Dios el que hizo posible, ¿no? Y que Dios puede hacer posible también la santidad de nuestra vida, porque para Dios no hay nada imposible,
y Él es el que transforma toda nuestra vida, nuestras miserias, nuestras dificultades. Uy, esto siempre lo hago, siempre lo hago. Bueno, Dios, para Él no hay nada imposible. Y los sacramentos que Él nos dejó, no nos alejemos de la iglesia, llenemos las iglesias, vivamos los sacramentos que son el canal de la gracia que tenemos al alcance de la mano en cada iglesia. Los sacerdotes están para ayudarnos a llevar, a encontrarnos cada día con Dios en la Eucaristía, el sacramento del perdón, que es la confesión. Bueno, y los invito especialmente a encontrar el camino de santidad de cada uno, a conocerse y a ponerse en las manos de Dios. Los invito a conocer el testimonio de Enrique en la web, Enrique Yo, S-H-A-W, o sea, Enrique S-H-A-W, eso es en la web. En el Instagram es Enrique Yo Oficial, @ en Facebook es Enrique Yo Oficial también, con el @. Los invito a ver los videos, los testimonios, pero también cuando tengan un momento libre a leer sus pensamientos, que bueno, nada, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, porque es una persona de nuestro tiempo, que vivió con las dificultades de nuestro tiempo, las dificultades de nuestro país, Argentina, y bueno, pudo mirar, pudo confiarse, ponerse en las manos de Dios con toda la humanidad que tenemos todos. Así que bueno, Enrique Yo, S-H-A-W, todos invitadísimos, y gracias, Belén, por esta invitación a compartir esto. Recemos muchísimo. El martes 16 de diciembre de 2025 se reúnen los obispos y cardenales. Recemos especialmente por ellos, por nuestra iglesia, y bueno, unidos en oración, en las manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Muchísimas gracias, Belén, por todo. Muchísimas gracias, y a disposición para lo que necesiten.